Bienvenidos a Por Santander, a este primer episodio que hacemos en alianza Vanguardia con Pro Santander, en donde vamos a hablar de los temas de región, de los temas de ciudad, de los temas de competitividad que nos preocupan tanto. Bienvenidos a este primer episodio. Yo soy Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Pro Santander, y en este podcast vamos a hablar de lo que nos duele, lo que nos inspira, pero sobre el futuro del desarrollo de Santander. Y hoy vamos a hablar de una temática absolutamente esencial para el desarrollo de la región, que es el sistema de transporte masivo, algo que sin duda afecta a cientos de miles de ciudadanos metropolitanos y todas las personas que nos visitan. Bueno, yo creo que todo el mundo se pregunta qué pasó con Metrolínea, ese sistema que prometía salvar nuestra movilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a rescatar? Y hoy tenemos acá de invitado a John Manuel Delgado, que es el director del área metropolitana de Bucaramanga, desde donde lidera todo este proyecto de movilidad con una visión metropolitana, pero que también es un bici usuario, que por ahí lo han visto seguramente en su bicicleta, y que se ve la movilidad con una forma muy interesante. Y hoy nos va a contar primero cuáles son los proyectos que se vienen para Metrolínea, cómo vamos a tener sistema de transporte, pero también desde su visión personal, cómo ve la movilidad y para dónde vamos en Santander. Bienvenido, John Manuel, a este primer episodio del podcast. Bueno, Melissa, muchas gracias. Juan Pablo, un honor. Además, la presión de que este es el primer video podcast de Por Santander me pone aún más contento de compartir con ustedes. Y bueno, dispuesto aquí a hablar de lo bueno, lo malo, lo feo de nuestros sistemas de transporte, porque al final la postura también autocrítica de las autoridades, de los gobiernos, es importante para pues, no repetir historias que han fracasado y poder avanzar hacia el futuro. Bueno, yo creo que para empezar y para entrar en materia, pues empecemos por lo último que ha sucedido, y es que se acaban de anunciar una inversión de 8.000 millones de pesos, pero los usuarios, la gente, la ciudadanía es como, pero ¿por qué le van a meter 8.000 millones a un sistema que está muerto? Cuéntanos tú, que tenemos acá castizamente, ¿qué es lo que vamos a hacer con 8.000 millones? Bueno, castizamente debo decirte algo inicialmente, y es que, y espero no ser aburridor con esto, el cerebro de los seres humanos funciona como en dos modos, un modo 1 y un modo 2. El modo 1 es ese modo, y esto no lo planteo yo, se ganó un premio Nobel, la persona que lo dijo, Daniel Kahneman, que es psicólogo, se ganó el premio Nobel de Economía. Y él decía, hizo esos análisis porque estudió economía conductual, y él plantea que los seres humanos, para nosotros es más fácil tener el sistema 1, que es el más perezoso, que es el que responde como sobre... Reactivamente, intuitivamente. ¿Para qué son los 8.000 millones? No, entonces, cuando uno empieza a hacer análisis, proyecciones, simulaciones, la gente del común dice, no, qué podcast tan aburridor, no, qué cosa tan aburridora. Entonces, por eso gana más espacio la narrativa del insulto, de la cifra ligera, de que estamos mal, de que esto no sirve, de que esto no funciona, porque ese sistema 1 es el que hace que uno tome esas comunicaciones ligeras y emocionales. Pero cuando uno empieza a hacer los análisis, a mostrar los números, a mostrar las cifras, entonces ese otro sistema, que es el sistema 2, que es el más analítico, pues nosotros no estamos mucho en ese modo. Entonces, por eso a veces las comunicaciones hoy de redes son más light, como más ligeras, y entonces aquel comentario de que no, eso es un fracaso, ese sistema no funciona, son apreciaciones ligeras que calan más porque todos estamos muy en ese sistema, pero nadie se pregunta, oiga, ¿cuánto se invirtió en ese sistema? ¿Realmente está mal el sistema o está mal Metrolínea? ¿Son la misma cosa Metrolínea y el sistema de transporte masivo? ¿Tenía sentido o tiene sentido un sistema de transporte masivo? ¿Vale la pena invertir en eso? ¿8.000 es mucho u 8.000 es poco? ¿Cuánto vale tener una operación de un sistema de transporte masivo? ¿Sí? Porque puede costar billones de pesos, como vale en Bogotá o como vale en Medellín. Billones de pesos. 8.200, entonces, ¿será poco? Entonces, digamos, lo digo ¿por qué? Porque tenemos que entrar en ese modo, en el video podcast, de dar una mirada más crítica y analítica a esas circunstancias. Y ahí, ¿cómo sugiere que para el ciudadano poder abordar esta temática que es tan compleja, digamos? Entonces, usted ya empieza a decir, bueno, arranquemos con una serie de definiciones
Sí. Entonces, ¿qué es sistema de transporte masivo? ¿Qué es sistema de transporte colectivo? ¿Qué es el Metrolínea? En fin, ¿por qué no nos aclara un poquito más ese tema? Bien, y además te voy a responder, ¿no, Melissa? Por supuesto, no voy a evadir los 8.291 millones. ¿Sabes qué? Que me quedé pensando una cosa que me parece súper interesante y lo digo desde el periodismo y es, una cosa es preguntar, ¿voy a invertir 8.000 millones de pesos en Metrolínea? Y otra es preguntar 8.000 millones en el sistema de transporte masivo. Así es. Y yo creo que me parece muy chévere la reflexión que has hecho, porque creo que abre la conversación de una manera distinta e importante, pues. Claro, y sobre todo cuando tú ves en redes, tú dices, ¿cómo le van a meter eso a Metrolínea? Metrolínea es un fracaso, Metrolínea está quebrado, ¿sí? Y obviamente quienes de alguna forma no tienen esa, ¿cómo digámoslo? Esa compenetración con el funcionario, en el caso mío, no me quieren, hay gente que quizá no me quiere, otra me quiere menos, otra más. Utiliza eso para mellar un poco la credibilidad, ¿sí? Entonces, Juan me preguntaba, bueno, hablemos de ese tema de las modalidades de transporte. Sí, yo pensaría que, digamos, como esas definiciones, esas modalidades, Sí. yo creo que Joan Manuel mencionaba algo muy importante, es, bueno, ¿y cuánto se le ha invertido a esto? ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a ese debilitamiento, Sí. si no fracaso de Metrolínea, o por lo menos que hoy ya los usuarios no podamos tener acceso a esos buses? Y ahí sí uno poderse preguntar, bueno, ¿y esos 8.000 para dónde van? Exacto. Bien, entonces, bueno, para la gente, como dice Melissa, la gente del común, las ciudades son como organismos, como un cuerpo vivo, ¿sí? Y el cuerpo vivo está integrado a diferentes sistemas, ¿sí? El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema esquelético. Tiene diferentes sistemas. El equilibrio y la operación de cada uno de estos sistemas garantiza que la ciudad funcione, opere. Entonces, así pasa con el transporte masivo. Podríamos decir que el transporte es un gran sistema circulatorio, llamémoslo así, el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque permite el movimiento, la movilidad por todo el cuerpo. Entonces, el sistema de transporte está constituido como sistema circulatorio de diferentes componentes. Está el corazón, están las venas, están las arterias, están los capilares. Hay diferentes elementos de ese sistema. El sistema de transporte tiene diferentes modalidades. Están los taxis, que es el sistema de transporte individual. Están los buses, que es el sistema de transporte público colectivo. Está el sistema de transporte masivo. Está el sistema de transporte mixto. Entonces, hay diferentes modalidades que están normadas y que están regladas por las leyes colombianas y que han venido evolucionando en la medida en que las ciudades van creciendo y las tendencias tanto de movilidad como ambientales van cambiando, ¿sí? Entonces, el sistema de transporte masivo aparece o se mete en la agenda colombiana a partir del año 2001. Y en el año 2001 dicen, tenemos que hacer más eficientes las ciudades. Es decir, el sistema circulatorio tiene que mejorar porque están creciendo los vehículos particulares y las otras modalidades, taxi, buses, no están satisfaciendo las expectativas de la gente. Entonces necesitamos ser más eficientes y para eso vamos a traer buses más grandes con mayor capacidad y les vamos a dar unos carriles exclusivos, ¿sí? Pues digamos, no se pensó en metro, no se piensa en metro en ciertas ciudades porque no cumplen ciertas condiciones que se requieren. Entonces aparece como una alternativa pensada para que sea más eficiente la movilidad de los ciudadanos. Entonces aparece esta nueva modalidad de sistema de transporte masivo, empieza con documentos de política desde el año 2001 con varios COMPES, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, bueno, hasta hoy, 2025, ha venido teniendo avances. Y Bucaramanga aparece como una de esas ciudades candidata a implementar en este sistema circulatorio, en este sistema de transporte, que aparezca este nuevo órgano que se llama Sistema de Transporte Masivo, ¿sí? Pero para que el sistema de transporte masivo pueda venir a la luz, tiene que tener un ente gestor. Entonces se crea una empresa que le da vida al sistema, porque si no el sistema hubiera quedado en el papel. Entonces se crea una empresa que sea quien gestione la puesta en funcionamiento de ese sistema. Entonces aparece una empresa, pero una cosa es el sistema como modalidad, como concepto, y otra cosa es la empresa como gestora. Es decir, si desaparece la empresa gestora,
no tendría que desaparecer el sistema de transporte masivo. ¿Sí? Pues que no podemos hablar de una ciudad sin sistema de transporte masivo, por Claro, Dios. claro, además porque también ha venido entendiéndose que estos vehículos, digamos, si en un padrón pueden venir 80 pasajeros, es más eficiente un bus con 80 pasajeros que un carro con 2 o 4 pasajeros. Entonces, esa escala es la que hace pensar que puede ser más eficiente la movilidad en transporte masivo que en transporte individual. Pero si el transporte masivo no ofrece condiciones para que la gente se sienta cómoda y se incentive a subirse, pues fracasan los sistemas. Entonces, el reto es que el sistema sea de buena calidad, que ofrezca unas condiciones de incentivo que le permitan a la gente bajarse del carro y subirse al transporte masivo y llegar a tiempo y con seguridad a los destinos. Entonces, digamos, eso es un poco la diferenciación que hay entre las diferentes modalidades de transporte, cómo aparece transporte masivo y cómo Bucaramanga, a partir del año 2001, entra como candidata a tener un sistema de transporte masivo, cómo aparece Metrolínea como esa empresa que debería gestionar ese sistema y por qué las dos son diferentes. Entonces, cómo las ciudades tienen que comprometerse con el sistema de transporte masivo, independientemente de que no les guste el ente gestor. Entonces, por eso, en su momento, Bucaramanga dijo, ese ente gestor no me gusta, creo que tiene muchos problemas, quiero liquidarlo, pero no voy a liquidar la empresa, pero no liquido el sistema de transporte masivo. El sistema tiene que seguir andando. Entonces, el convenio que tenemos en este momento de 8.291 millones de pesos está diseñado para garantizar la operación del sistema de transporte masivo, ¿sí? Obviamente, como no se ha liquidado el ente gestor, yo no puedo desconocer ese ente gestor que se creó para eso. Entonces, me toca trabajar con ese ente gestor. Pero la lógica del municipio de Bucaramanga es, no puedo dejar morir el sistema de transporte masivo. Y no lo puedo dejar morir por dos razones fundamentales. Uno, porque se ha hecho una inversión y es una modalidad de transporte que se ha pagado con recursos públicos y tiene una infraestructura que hay que utilizar. Además está normado, reglado, tiene sentido conceptualmente descongestionar las ciudades y ofrecer eficiencias. Y dos, porque la inexistencia de esta modalidad genera pobreza de transporte, que es un concepto importante que reduce competitividad y que aumenta pobreza. Entonces, la pobreza de transporte hoy está empobreciendo a aquellas personas que tienen que pagar tarifas diferenciales al capricho de diferentes modalidades formales o informales de transporte que aprovechan o abusan que no hay un sistema de transporte eficiente y entonces te cobran de Piedecuesta a Bucaramanga 25.000 pesos. Si está lloviendo te cobran 30.000. ¿Sí? Varían las tarifas y eso empobrece a la gente más pobre. Ahí yo, Manuel, ¿por qué no le recordamos a los oyentes cuánto es que se le ha invertido al sistema de transporte masivo? Digamos, para nadie es un secreto pasar por las diferentes vías y ver todas las estaciones vandalizadas, ven esos elefantes blancos en Girón, en Papiquero Piña, en el norte de Bucaramanga, carriles exclusivos que no se usan, ya no vemos buses pasando. Vemos a los carros pasando por ahí. Donde hoy la gente se moviliza es por pirata, así dicen muchos ciudadanos de Bucaramanga, ese es mi medio de transporte, yo me transporto a través de un pirata y además unas deudas multimillonarias. Es decir, cuéntenos, digamos, en números, datos, cómo fue esa inversión y cuál es el estado de esa entidad que es el ente gestor. El ente gestor, sí. Bueno, debo decir además que esa mirada que tiene Juan es la mirada que se ha venido posicionando sobre Metrolínea. Cuando se habla sobre Metrolínea, la gente lo asocia con cosas negativas, ¿cierto? Y por supuesto, como funcionario público, no soy juez, no me corresponde a mí juzgar a antecesores, simplemente hablar de lo que hoy tenemos. Y yo he dicho que esto es como cuando uno se encuentra con un amigo de muchos años y este amigo resulta que se enfermó, uno lo conoció en un estado, digamos, saludable y cuando lo ve, lo primero que le dice es, ¿cómo estás de flaco? ¿Cómo estás de pálido? ¿Cómo te ves de enfermo? Eso le pasa a la gente que vio el sistema en su momento y viene hoy y lo ve y dice,
está abandonado, está vandalizado, el carril no se usa, pero desconoce que ese paciente padeció de una enfermedad, ¿sí? Y esa enfermedad lo vino consumiendo en estos 15 años. Un cáncer y no sé, que hizo metástasis. Entonces, esta enfermedad, digamos, no se atendió de la forma correcta, no tuvo el tratamiento correcto, y al final lo que hoy estamos viendo es el desenlace de las indecisiones o decisiones también, adecuadas o no, que nos muestran el panorama que tenemos hoy. O sea, este paciente hoy tiene esta realidad. Está enfermo, tiene una enfermedad, ¿sí? Que lo hace ver muy mal, ¿sí? Y nosotros, ¿qué estamos intentando hacer? Estamos intentando reconocer que en efecto aquí hubo unas decisiones o indecisiones que nos llevaron a este punto, que hay unas inversiones que pueden estar cercanas a $1 billón. ¿Y por qué $1 billón? Porque ese es el costo de la infraestructura que entre el 2003 y el 2010 se realizó a través de un convenio de cofinanciación, dinero que puso las alcaldías y puso el gobierno nacional, la gobernación, para armar la infraestructura de las estaciones y para armar el carril exclusivo y el carril preferencial. Esos carriles... ¿Eso fue 70-30? Fue 70-30, el 70% del $1 billón. La nación, el otro 30% puesto por los municipios y la gobernación. ¿Los municipios es Bucaramanga en qué porcentaje? Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, todos participan del convenio de cofinanciación y tienen valores diferentes dependiendo de la participación accionaria dentro de la empresa. ¿Sí? Ahorita hablamos de Metrolínea y cómo está configurada, ¿sí? Pero un poco para contarte entonces por qué las inversiones, que era lo que me preguntabas, y estaba explicando un poco, bueno, uno dice $1 billón, ¿en dónde está ese $1 billón? O sea, ¿sí? Resulta que pues la infraestructura de los portales y de las estaciones, pues obviamente tiene por dentro una serie de redes, o sea, tiene infraestructura que es importante, que fue vandalizada, pero también el carril exclusivo tiene unas características diferentes al carril convencional. Ese carril, para poder soportar el peso de los vehículos, tiene unas especificaciones de suelo especial. Tocó hacer, ¿sí? Unas especificaciones. Entonces cuando dicen, oiga, pues usemos ese carril para los carros normales, es que ese carril tiene unas especificaciones para cargar vehículos que pesan determinado número de toneladas. Sí, entonces sería subutilizar una infraestructura que está hecha para cargar buses articulados y padrones. Entonces, esas especificaciones llegaron a que el precio, el costo de las inversiones allí fueran tan cuantiosas y que sea lo que hoy anima también a los alcaldes a decir, venga, y al Ministerio de Transporte, debo decirlo, tenemos que rescatar esa inversión, ¿sí? Entonces, rescatar esa inversión, a juicio de cualquiera diría, pero van a seguir invirtiendo en semejante esperpento, es decir, está destruido. Claro, no se tomaron algunas decisiones, se vandalizaron las estaciones, se dejaron robar la fibra óptica, se robaron muchas cosas de las estaciones, se exacerbó eso en el estallido social de 2021, a algunos no les gusta que lo digamos, pero pues hay evidencia, fue así. Se vandalizaron estaciones no solamente en Bucaramanga, en toda Colombia, y eso empezó a profundizar una crisis que se venía agudizando con la COVID. Sí, la COVID le dio un golpe al sistema muy fuerte, porque era un sistema que había sido calculado para determinado número de pasajeros, y cuando viene la COVID, esos números de pasajeros además cae estrepitosamente, y como no hay recaudo, entonces, bueno, ¿quién cubre ese recaudo? Entonces, la empresa sale y dice, bueno, alcaldes, páguenme, ayúdenme a cubrir el déficit. Y los alcaldes, no, nosotros no tenemos plata para cubrir déficit. Bueno, entonces, ¿eso quién lo paga? Entonces, todo eso empieza a generar una bola de nieve que termina en este paciente enfermo de ¿qué? Tú dices, Juan Pablo. De cáncer con metástasis. Con metástasis, nivel... No, es que, bueno, pero eso también me parece importante que la gente sepa, además que Manuel es del sector salud, por eso es que él ve todo así. Sí, eso es importante que la gente lo sepa hoy en el podcast. Y bueno, yo entiendo muy bien lo del paciente. Un paciente que está en estado terminal, lo queremos sacar de la UCI. Entonces le damos una inversión a ver qué podemos hacer. Entonces digamos que tenemos claro las inversiones que se han hecho, que no se pueden botar a la basura, ¿sí? Y no podemos empezar desde cero porque sería absurdo cuando hay mucha inversión de por medio. Pero hay cierta resistencia porque la gente ya ve que ahí ya no hay nada que hacer. Hay desconfianza. Hay desconfianza. Entonces, yo sí quisiera como que nos cuentes
¿Cómo esa inversión que vamos a hacer ahorita, que es una inversión importante, va a ayudar a que podamos, que vaya saliendo así poquito a poquito, pero que logremos lo que tú dices que me parece súper acertado y venga, acá no podemos contemplar ni siquiera la posibilidad de que no tengamos sistema de transporte, tenemos que tenerlo. Sí. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esa inversión que se va a hacer, que lo obvio es insuficiente, pero tiene que ser, que se tiene que notar para que la gente vuelva a creer? Sí, yo decía al principio algo y es, tenemos que aprender sobre los errores que se pudieron haber cometido en el pasado. Ajá. Para que esta operación que estamos intentando diferente. hacer ahorita no los vuelva a cometer. No significa que seamos infalibles, pero sí tenemos claro, por ejemplo, que desde el principio se pensó un sistema que movilizara a diario 360,000 pasajeros y en su mejor momento movilizó 150 a 160,000 pasajeros. Entonces, si yo hago una proyección de un negocio en el que tengo que vender determinado número de productos y no lo logro, ¿qué hace el empresario? Dice, alerta, porque esto no me va a dar punto de equilibrio. Ajá. ¿O no? ¿Cierto? Sí, total. Entonces, pero esto se mantuvo en el tiempo, digamos, se obvió, no se logró ese número. Entonces, cuando no se logra el número, llaman a los alcaldes y le dicen, alcaldes, esto como que no va a dar. Esto como que no va a dar, tenemos que poner. Y los alcaldes empezaron a decir en su momento, yo no tengo plata para eso. Mis finanzas no están, yo no tengo contemplado eso. Y yo he hecho esta reflexión y la hago hoy, la pude haber hecho en el pasado, en esos momentos de decisión, pero la hago hoy, es las inversiones en los sistemas de transporte no son gastos, son inversiones. O sea, cuando uno invierte en transporte, que parece estrepitosas inversiones, escandalosas inversiones, yo estoy haciendo es reduciendo pobreza y aumentando competitividad. Y eso tiene un retorno a la inversión que se multiplica por 3 o por 4. Porque si yo reduzco tiempos de movilidad, mejoro calidad de vida, porque reduzco tiempos. Si reduzco congestión, reduzco emisiones de gases. Entonces mejoro la salud de la gente. Si yo mejoro el valor del pasaje, lo hago competitivo para que la gente se suba allí, yo logro que no se accidenten en moto o en otros transportes informales, pero que también tengan un ahorro. Entonces, digamos, esas inversiones, los gobernantes deben verlas como eso, como inversiones que son muy costo efectivas. Pero si se siguen viendo como un gasto, yo no lo tengo previsto en el presupuesto, eso es muy costoso, eso es un hoyo negro. Yo digo, eso no es un hoyo negro. Entonces, justamente sobre esa inversión, entonces esos 8,000 que se van a hacer, ¿para qué van? Esos 8,000, entonces, lo que buscan es lo que Melissa estaba diciendo ahorita. Ese paciente está en cuidado intensivo, reconocemos que Metrolínea tiene una realidad empresarial que hay que resolver, pero pues el gobierno nacional no quiso que se liquidara esa empresa. Yo tengo que responder por el sistema de transporte masivo para que la ciudad sea competitiva, para bajar la movilidad, para las emisiones y todo esto. Entonces la alcaldía dice, yo le pongo este dinero para que usted me active una fase 1 y me vuelva a poner en operación unos buses, padrones, que utilicen la infraestructura que hoy tenemos para irla recuperando paulatinamente, tanto las estaciones y utilizar el carril y animar a la gente a bajarse del transporte informal y subirse a un transporte masivo que le garantice frecuencias de 8 minutos, ¿sí? Para que no tenga que esperar 45 minutos o 1 hora, nadie la va a esperar, y eso le permita conectar el norte de Bucaramanga hasta Provenza y desde la UIS hasta Provenza. Es decir, que podamos tener una operación en fase 1 con esos 8,291 que tenga entre 12 a 13 padrones moviéndose por estos conectores que acabo de mencionar y que haga un recambio tecnológico que le permita hoy a la gente poder pagar con diferentes modalidades de pago. Que no sea solamente la tarjeta porque no encuentra dónde cargar, entonces la gente no se anima porque dice el transporte informal lo pago por Nequi. En cambio, para montarme en el padrón del sistema de transporte me toca buscar una caseta y no tengo una caseta en 1 kilómetro. Entonces va a haber esas inversiones para garantizar que esta fase 1 empiece a reoperar. Ahí tengo una pregunta. Si vemos el área metropolitana, esta fase 1 beneficiaría únicamente a Bucaramanga. Sí. Ese presupuesto lo está poniendo Bucaramanga puntualmente. Sí. Y los demás municipios están dispuestos a poner. ¿Qué ha pasado? Porque ahorita que tú hablabas del tema de cómo fue antes la historia y que empiezan los municipios a decir, no, yo ya no tengo plata, yo no. Y creo que Juan Pablo, desde el tema de ProSantander, se ha hablado muchísimo del tema del distrito y del problema de no entender que somos un distrito y de que estamos todos conectados. Entonces, salvamos solamente una fase, la fase de Bucaramanga. ¿Y el resto? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que los alcaldes son sensibles a la necesidad
de hacer estas inversiones, pero quizá sus presupuestos no están preparados para tener la disponibilidad de recursos. Esta semana hablé con el alcalde Oscar Santos y él me decía, bueno, yo estoy buscando de dónde muevo dinero para poder ayudar en esa operación, estoy inquieto por las estaciones. Con el gobernador estamos intentando que él haga unos aportes para rehabilitar estaciones de Florida Blanca y Piedecuesta. Bucaramanga sí ha sido históricamente, no debo decir que no solamente en este gobierno, sino históricamente, ha sido quien ha aportado al déficit operacional, ¿sí? Ese déficit, como lo dije, derivado del cálculo de pasajeros que no se logró, pero de otra cosa, y es que la tarifa real del sistema de transporte está muy, muy por encima de la tarifa que se le cobra al usuario, ¿sí? La tarifa técnica puede estar en 4.300 pesos y la tarifa que se le cobra al pasajero son 3.000 pesos. O sea, el resto del costo lo está asumiendo. El resto del costo alguien lo tiene que asumir. Entonces, no tener eso en cuenta ha venido haciendo que el déficit de la operación vaya creciendo, que no haya aportes municipales de los 4 municipios que subsanen esa realidad. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es una contingencia diciendo, Bucaramanga, ponga esta plata, con eso alquilamos buses, ¿sí? Para reducir la presión sobre la tarifa. Si yo pongo los buses, la tarifa la puedo acolchonar, es decir, la tarifa técnica la puedo bajar a la tarifa real. ¿Cuánto quedaría la tarifa? No, vamos a intentar nivelarla con la del TPC para que esté alrededor de los 3.000, ¿sí? Que esté entre 2.800 a 3.200. E incluso con el sistema tecnológico que estamos proponiendo, poder dar tarifas diferenciales a la gente. Si tú eres estudiante, entonces que tengas un valor. Si eres adulto mayor, que tengas otro valor para dar incentivos. Entonces, a lo que voy es que los alcaldes sí están sensibles a esa realidad, pero sus presupuestos no están preparados. Pero sí me parece importante que la comunidad, digamos, que conozca que el hecho de que la fase 1 solamente esté involucrando a Bucaramanga es una cuestión netamente presupuestal, pero no es falta de voluntad, ni es que solamente se quiera solucionar el problema de la movilidad de uno de los 4 municipios. Digamos, yo creo que primera decisión, vamos a arrancar con Bucaramanga, ¿no? Ese es el tema. Están hablando de 12 a 13 buses. Padrones, sí, señor. Padrones. ¿Qué pasa con los alimentadores? Es decir, o es suficiente con esos 13 padrones. La tarifa permanecería, digamos, igual. ¿Y cuáles son los tiempos? ¿Cuándo arrancaría y con quién se contrataría este convenio, digamos, o hacer esta operación? Bien, ahí hay varias preguntas y recordemos que entonces estamos hablando de un paciente gravemente enfermo, también, porque he escuchado también comentarios que esperan que mágicamente nos critican, dicen, ¿dónde están los buses eléctricos? ¿Dónde están los teleféricos? ¿Dónde está, no sé, dónde están las estaciones? Como si de manera milagrosa todo lo que ocurrió en los últimos 15 años con este paciente enfermo se pudiera resolver. Además, entendiendo que las finanzas de los municipios no tienen el músculo para estas inversiones. Entonces, digamos, es fácil con el sistema 1 lanzar comentarios y decir, pero ¿por qué no han hecho? ¿Pero por qué no han hecho? Pero cuando vamos a la realidad de cómo están las operaciones fiscales de los municipios, encontramos que hay serias restricciones, que las inversiones en transporte riñen de pronto con otras inversiones que también son obligatorias en educación, en salud, ¿sí? En tantos temas, que en eso tenemos que hablar ahorita más tarde con Juan Pablo, sobre cómo nosotros fiscalmente hacemos que las ciudades metropolitanas encuentren nuevas formas de financiar el desarrollo. ¿Sí? Pues es decir, el presupuesto de Bucaramanga en 4 años es de 5.1 billones, el de Medellín es de 37.5 billones de pesos. Entonces, claro, nos comparamos y decimos, ¿pero por qué Medellín sí? ¿Pero por qué? Pero bueno, ¿cómo están las finanzas de nuestros municipios? ¿Sí? Entonces, yo creo que para empezar la respuesta, yo creo que sí somos conscientes de que quisiéramos tener otro sistema de transporte. Este es el que tenemos hoy. Es producto del desenlace de los últimos 15 años. Nosotros estamos intentando reactivar el sistema en una fase 1 Bucaramanga porque entendemos los impactos que tiene que no esté operando. Reconocemos que hay que rehabilitar las estaciones y que hay que hacer unas inversiones progresivas, pero si no arrancamos y esperamos el sistema perfecto, pues nunca vamos a arrancar. Entonces, esa operación ahorita, con esos 8.291, nos permite arrendar vehículos. No son vehículos eléctricos, no son vehículos nuevos, porque este paciente está recuperándose, ¿sí? Y mientras estructuramos un sistema nuevo y definitivo, entonces, para evitar meternos en adquisición de vehículos o en comprometernos con una tipología de vehículos, doy un ejemplo, nos dicen,
pues compren los vehículos eléctricos. ¿Y qué tal que en unos años lo que necesitemos sean vehículos de hidrógeno? Sí, por ejemplo. Entonces, por precaución, ¿qué hacemos? Hacemos un arrendamiento mientras estructuramos el sistema con el Ministerio de Transporte y definimos qué tipología de vehículos y qué infraestructura vamos a Digamos, esa reutilizar. sería la Yo ahí- solución estructural, pero digamos, esos 8.000, ¿con quién y cuáles son los tiempos? ¿Cuándo Sí, la ¿cuándo gente vamos va a ver el primer arrancar? bus? ¿Cuándo vamos a ver el bus? O por lo menos Oh, Dios. una estación decente. Exacto. ¿Cuándo vamos a podernos montar allá? Y la estación Ay, entonces del norte de Bucaramanga sería rehabilitada. Sí. Ella está hoy funcional porque debo decir que la pregunta que me hacía Juan Pablo, ¿son suficientes los 12 padrones? Sí y no. Claro, la capacidad transportadora del ente gestor del sistema, pues digámoslo, es de cerca de 237 vehículos. Entonces, claramente 12 vehículos pues no hacen la diferencia, pero sí hacen la diferencia en el carril exclusivo. Entonces, ¿qué tocó empezar a hacer a partir del año 2021? Cuando se va uno de los concesionarios del contrato de concesión y caen cerca de 60 vehículos que ya salen de la operación, entonces el gobierno nacional y los municipios dijeron, nos toca con TPC, nos toca el tema de alimentadores y pretroncales, esto nos toca traer a los transportadores de los buses públicos, de transporte público colectivo, y decirles, venga, complementen nuestra operación porque nosotros nos estamos precarizando. Entonces entra los acuerdos de complementariedad e integración con TPC para suplir esa pérdida de capacidad de flota que tiene el sistema de transporte masivo, ¿sí? Entonces, así se resolvió en ese momento esa coyuntura, ¿sí? Pero no se modificó el contrato de concesión y el contrato de concesión que estaba firmado a 15 años va languideciendo paulatinamente hasta quedar el año pasado con una operación de 5 buses, ¿sí? Cuando las operaciones en el carril exclusivo demandaban más de 35 vehículos. Terminamos con 5. 5 vehículos, ¿qué frecuencia creen ustedes que podría tener? 5 vehículos recorriendo todos los kilómetros del carril exclusivo y preferencial. Pues claramente cada hora, ¿quién va a esperar una hora a que pase uno de estos vehículos? Sí. Entonces, tuvimos que dejar que terminara el contrato de concesión. Nosotros éramos conscientes de que los términos de ese contrato no lograron satisfacer las expectativas del sistema y digamos, ya terminó. Terminó en abril, el 26 de abril, y entonces ya nos veníamos preparando para saber cómo íbamos a contratar una operación transitoria con esos buses por ese carril. Entonces el tema es, ¿con quién lo hacemos? Entonces los transportadores locales dijeron, nosotros somos los llamados a hacerlo, ¿sí? Pero ellos hicieron sus valoraciones de riesgo y las inversiones que tenían que hacer, digamos, podían poner en riesgo a sus empresas. Entonces, finalmente nos dijeron, no podemos ir en esa operación. Ya